a los organizadores, Andrés y Tiziano, dos grandes amigos con los que llevamos más de 10 años nuestra primera experiencia quirúrgica en el Hospital Santa Lucía. En esa época aprendíamos a operar extracapsulares y pterygium y bueno, hoy agradeciendo la posibilidad de estar acá enfrente de ustedes en este congreso tan lindo que han organizado. La idea de esta charla, como le comentaba Andrés, es armar algo conceptual, no solamente para el cirujano que ya está poniendo trifocales y hablar cuestiones técnicas, sino algo más general para el cirujano de segmento anterior que aún no ha implementado este tipo de tecnología en su práctica y quiere hacerlo, quiere seleccionar cuál es el mejor tipo de paciente para empezar, o para el médico generalista que no opera, pero quiere saber qué tipo de paciente puede indicarle un lente trifocal. Entonces, la idea de estos lentes se implantan para independizar al paciente de anteojos en las distintas distancias, tanto cerca como lejos como intermedia, y es fundamental en este tipo de cirugía hacer una evaluación previa bien detallada del candidato. Entonces, tenemos que saber cuáles son las expectativas visuales que tiene nuestro paciente, cuál es el estilo de vida, actividad laboral, requerimientos específicos que tenga por actividad deportiva o hobbies, y el tipo de personalidad. El análisis, digamos, de la psicología del paciente en el preoperatorio también es muy importante para saber si vamos a poder cumplir con sus expectativas. Y luego, obviamente, una evaluación oftalmológica completa, saber cuál es el defecto refractivo que trae de base, si tiene algún grado de catarata, las comorbilidades. Y va a ser muy importante hacer estudios complementarios para estudiar el tipo de ojo que tiene, ¿sí? Mínimamente deberíamos hacer un cálculo biométrico con interferometría, hacer una topografía de cara anterior que nos va a dar mucha información y un OCT macular para descartar cualquier tipo de problema a nivel macular. Una vez que yo tengo todos estos estudios, es el momento en el que yo decido, bueno, este paciente sí es buen candidato y qué tipo de tecnología de lente le voy a ofrecer. Entonces, con respecto al estilo de vida, deberíamos saber un poquito de qué trabaja. Es una persona que conduce, que usa computadora a distancia intermedia, le gusta la actividad deportiva específica, conduce de noche, le van a molestar los halos en algún momento, y qué importancia le da cada tipo de actividad. Y luego de eso, seleccionar en base al conocimiento de la tecnología de cada lente. Hay lentes que dan mejor visión de lejos y se quedan un poco corta con la funcional cercana. Hay otros que dan muy buena visión cercana, pero generan más halos o difotopsias. Conociendo todas estas limitantes de las lentes, podemos seleccionar qué tipo de lente ofrecer. Hoy tenemos un rango de lentes muy amplio y podemos trabajar con todo esto y personalizar la selección. Entonces, si tenemos un paciente satisfecho con nuestro resultado luego del implante multifocal, significa que hicimos bien varias cosas. No solamente corregir el defecto refractivo esférico y el cilíndrico, la idea es que el paciente quede con un equivalente esférico de más o menos 0,50 y un cilindro menor a 0,75 para lograr una buena calidad visual. Obviamente una cirugía técnicamente impecable, sin inflamación, con una rexis que cabalgue toda la lente para que no quede tilteada, un buen centrado del lente, pero agregamos algo más acá, que es seleccionar el paciente de acuerdo al tipo de personalidad, los requerimientos, y hacerle un asesoramiento prequirúrgico para explicarle cuáles son las características de cómo va a ver. Entonces, en el preoperatorio podemos ver las características positivas de un paciente que pensamos que va a ir bien. Esto es el semáforo verde, digamos, ¿no? Si es un paciente que está muy motivado para independizarse los anteojos, si es una persona que tiene una buena actitud, buena predisposición, es positivo, es optimista, fácil de llevar en el consultorio, tiene mala calidad visual sin corrección, ya sea porque es hipermétrope o porque tiene una catarata avanzada, y que también esté permeable a aceptar algún pequeño compromiso en la calidad visual de lejos, pensando que va a ganar el cerca, ¿sí? Esto lo tenemos que poner en la balanza. Y al contrario, hay que tener mucho cuidado con las características negativas, por lo menos en los primeros casos. Si tenemos un paciente que no le molesta usar anteojos, bueno, ¿para qué le vamos a poner un lente para independizarse, no? Por supuesto, no hay que presionarlo. La decisión la tiene que tomar el paciente en última instancia en base a la información que uno le da en el preoperatorio. Los pacientes semétropes o presbitas, solamente presbitas, que tienen muy buena agudeza visual de lejos, o miopes bajos, que ya ven bien de cerca sin opacidad cristalinera, no son buenos candidatos para empezar, ¿sí? Y lo mismo los pacientes que tienen una cirugía refractiva corneal previa, ya que la queratometría va a ser muy difícil de medir, eso va a generar un aumento en el riesgo de tener un mal cálculo refractivo, ojo seco y microaberraciones que puede generar la cirugía refractiva si no está muy prolija. Y en cuanto a la personalidad, los pacientes hiperexigentes, hipercríticos, obsesivos o que tienen expectativas irreales nunca van a estar satisfechos con esta tecnología. Hay que tener cuidado con este tipo de personas, lo mismo que con gente depresiva o que está medicada con psicofármacos, personalidad borderline, manipuladores.
Si el paciente lo que quiere es la mejor calidad y nitidez visual de lejos, bueno, entonces volvemos a las lentes monofocales. Deberíamos tener cuidado también con el tema de la gente que conduce mucho de noche para evitar el tema de los halos, que obviamente es una posibilidad en el perioperatorio. Alrededor de las luces puntuales podemos tener halos e encandelamiento tipo glare. Entonces, un paciente que resultó con un resultado quirúrgico perfecto, con un lente trifocal perfectamente calculado, podría llegar a estar satisfecho si no se lo seleccionó adecuadamente o no se le informó en el preoperatorio sobre las posibles aberraciones ópticas que aparecen y un tiempo de neuroadaptación. Sabemos que les va a molestar de noche cuando conducen, eso lo tenemos que tener en cuenta al principio, pero este tipo de halos y difotopsias que aparecen con todas las marcas de lentes trifocales tienden a ir mejorando a partir de los días posoperatorios y las semanas en un proceso de neuroadaptación y generalmente logramos pacientes muy contentos. En el preoperatorio también tenemos que explicarle al paciente que existe la posibilidad de realizar un retoque postquirúrgico, ya sea con un excimer o un lente piggyback tipo Sulcoflex, en caso de que nos quede una pequeña ametropía no deseada, ¿sí? Que nos puede pasar a todos en una tasa de incidencia muy baja. Entonces, si nosotros le explicamos al paciente las limitantes de estas lentes, que pueden ser una disminución de la sensibilidad de contraste, algunas difotopsias positivas o la necesidad de buena luz para ver de cerca, vamos a tener el paciente más predispuesto en caso de que le molestara alguna de este tipo de cosas. Los norteamericanos llaman esto undersell and overdeliver, ¿sí? Entonces, rápidamente les voy a contar qué estudios hacemos en el preoperatorio, qué es lo que tenemos que mirar. Fundamentalmente, una topografía de cara anterior para descartar un astigmatismo irregular que nos vaya a dar irregularidades en la calidad visual. Si queremos corregir con excimer láser, tenemos que ver qué tipo de astigmatismo tiene, el mismo para si poner un lente tórico, y nos va a dar cierta información sobre la calidad de la lágrima. Debemos ver bien la córnea, si tenemos una distrofia Fuchs, por ejemplo, es una contraindicación absoluta, pues es un trastorno progresivo, mirar bien que no tenga leucomas en el eje visual o aberraciones de alto orden que interfieren con la calidad visual. Por supuesto, hacer un cálculo biométrico con fórmulas de última generación y un interferómetro para lograr buena precisión. La superficie ocular es fundamental, tener una buena superficie ocular, eso ya lo saben todos. Al paciente se lo trata agresivamente en el preoperatorio para el ojo seco, y si no logramos un buen superficie ocular, mejor quizás sea ofrecerle otro tipo de tecnología como el lente de DOF o la monovisión. Deberíamos tener una buena función pupilar y un ángulo capa que no exceda los 0,6 milímetros para lograr un buen centrado del lente y disminuir las difotopsias positivas. Tenemos que tener un buen soporte sonular para lograr un buen centrado y, por supuesto, tenemos que revisar bien la retina. Cualquier trastorno retinal progresivo es una contraindicación y hay que hacer un OCT de mácula sí o sí, a mi criterio, para descartar este tipo de lesiones que uno no ve en el fondo de ojo habitualmente. Por supuesto, también es muy bueno evaluar la sensorialidad. El paciente debería no ser ambliope, tener una buena fusión de los dos ojos, o estrabismo, son todas contraindicaciones para hacer este tipo de lentes. Entonces, como conclusión, más allá del entusiasmo que el paciente pueda traer a la consulta para hacerse este tipo de procedimiento, nosotros debemos informarle en el preoperatorio sobre los limitantes y las fortalezas de las lentes y también ofrecer otro tipo de tecnología y, en última instancia, tomar en decisión en conjunto. La decisión de optar por un lente refractivo es análoga a cualquier otra decisión que tomemos en la consulta diaria, como hacer un primer lente progresivo o hacer una adaptación a lente de contacto monofocal o hacer un lente o una cirugía de excimer láser. Son decisiones que tienen beneficios y contras que tenemos que explicarle al paciente, y eso nos lleva a cierto tiempo extra que se llama el chart time, y hay que darle bolilla a esto para lograr buenos resultados. Entonces, el objetivo no es ponerle lentes trifocales a todo el mundo, sino seleccionar la tecnología de lente más apropiada para cada paciente según la personalidad y evaluación oftalmológica, y de esa manera tener gente contenta y satisfecha. Muchas gracias.